En este video continuaremos hablando sobre la aproximación de raíces para aquellas ecuaciones donde no podemos encontrar sus soluciones o sus ceros utilizando los métodos convencionales. Particularmente vamos a trabajar el método de Newton-Raphson. Este método se deriva utilizando el método de la secante, que recordemos que el método de la secante está dado de esta manera, que va a ser la posición actual va a necesitar siempre específicamente un valor anterior y un valor tras anterior, dadas un intervalo o dos condiciones iniciales que estén muy cercanas de su cero real. Particularmente entonces, a partir de la deducción que les dejo acá la lectura particular, nosotros podemos entablar lo siguiente, que lo que busca el método de Newton-Raphson es encontrar la pendiente de la recta tangente en lugar de la secante, donde siempre f vamos a suponer de que sea derivable. Entonces aquí, muchachos, particularmente vamos a utilizar derivadas para emplear el método de Newton-Raphson, ¿de acuerdo? Específicamente, si la sucesión recurrente generada por el método de la secante es convergente, entonces esto es una sucesión de Cauchy, donde se tiene entonces que la posición actual, la posición anterior menos la posición actual de ese límite en valor absoluto, cuando tiende a infinito, esto nos va a dar 0. De aquí entonces nosotros podemos ir haciendo la aproximación de que la derivada evaluada en una posición iésima está dada por f, o la imagen de esa posición iésima menos la imagen de la posición anterior entre la posición actual entre la posición anterior. Si ustedes ven más o menos esto, se va apreciando mucho a la pendiente de una recta, ¿de acuerdo? Entonces, particularmente de aquí ya deducimos el método de Newton-Raphson, que es este que tengo acá. Este es el método de Newton-Raphson, ¿de acuerdo? Particularmente el método de Newton-Raphson va a estar dado de la siguiente manera, va a ser la posición actual que estoy averiguando va a ser igual a la posición anterior menos la imagen de la posición anterior entre la imagen de la derivada de la función anterior, donde me dan una condición inicial siempre, donde específicamente esta condición inicial es un número muy cercano al cero real de la función. Vean que específicamente lo que hacemos es empezar a trazar puras rectas tangentes para poder irnos aproximando al cero real de la función, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con nuestro ejemplo. Considere la ecuación Euler a la x igual a x a la 2 y aplique 4 iteraciones del método de Newton-Raphson para aproximar la solución de la ecuación. Tome como aproximación inicial el valor de 1. Aquí nos piden calcular el error relativo normalizado para la última aproximación, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que necesito tener una función específica. Para este caso entonces, siempre preguntas en cuál función es más grande, Euler o una polinómica. En este caso Euler es una función de mayor, y por lo tanto paso el x a la 2 a restar para que me origine la función Euler a la x menos x a la 2. Como voy a aplicar Newton-Raphson, recuerden que el método de Newton-Raphson va a estar dado por la posición que estoy averiguando es igual a la posición anterior menos la función evaluada en la posición anterior entre la derivada de la función anterior. Nótese que la derivada de Euler a la x menos x a la 2 es la siguiente, es Euler a la x menos 2x, cuya condición inicial va a ser 1, ¿de acuerdo? Entonces, como me están hablando de 4 iteraciones, debo encontrar x1, x2, x3 y x4, ¿de acuerdo? Y además tengo que encontrar el error relativo. Entonces, para la posición 1, vean que entonces necesito la posición anterior, que es x sub 0. ¿Quién era x sub 0? 1. Vean que entonces tengo 1 menos la imagen de 1 entre la imagen de la derivada de 1, y esto me va a dar menos 1.39. Ahora voy con x2. Para x2 necesito la posición x1. ¿Cuánto era la posición x1? Menos 1.39. Hago la sustitución en el método, que recuerden que la posición anterior menos la imagen de esa posición entre la imagen de la derivada de esta función. ¿De acuerdo? Entonces la posición 2 me da menos 0.83. Les queda como ejercicio verificar la posición 3 y la posición 4, que vean que yo les doy en este caso que la posición 3 es menos 0.70.
y la posición 4 que es menos 0.70. Entonces, si usted viene y observa, ya vamos encontrando ahí como cierta aproximación a 0.7. Ahora, como me están diciendo que tengo que encontrar el error relativo, lo saco hasta que llegue a la última iteración que me están pidiendo. Específicamente, vean que aquí es la posición 4, pero por ejemplo puede ser la posición 5, la posición 6, 7, 8, y es hasta en esa última posición donde sacamos el error relativo. ¿Y cuál es el error relativo? Recordemos que el error relativo va a ser la posición actual menos la posición anterior entre la posición actual y todo eso entre valor absoluto. Entonces, vean que la posición 4, ¿cuánto nos da? Menos 0.70348 menos la posición 3, que sería menos 0.70983 entre la posición 4, que sería menos 0.70348 por 100, y esto me va a dar que el error relativo es de 0.9%. Les queda como ejercicio aplicar el método de Newton-Raphson con una tolerancia de 10 a la menos 5. Recuerden que esto sería 1 por 10 a la menos 5 para cada una de las ecuaciones, donde particularmente en el primer ejercicio les doy un valor inicial de x sub 0 igual a 2 quintos. Para la posición 2 les doy una x que ve entre 1 y 2. Ustedes deciden cuál intervalo tomar, cuál valor del intervalo tomar, y aquí particularmente les doy, para la tercera les doy tres condiciones. O sea, tienen que hacerlo para el intervalo que vive de 0 a 1, para el intervalo que vive de 3 a 4 y para el intervalo que vive de 6 a 7.